37 años tiene la persona que viene de un viaje que estaba en Estados Unidos, no tiene su esquema de vacunación completo, se encuentra en una residencia sanitaria asintomático y 14 personas como contacto estrecho, 4 familiares y 10 integrantes del vuelo. Esto se hace y se descubre gracias a la búsqueda activa que se está realizando, Patricio, en los distintos aeropuertos. En este caso fue en el aeropuerto de Santiago que se logra descubrir esta variante en esta persona que es de Villarrica, y se realizó obviamente el resguardo y el barrido territorial para reducir la cantidad de contactos estrechos a los números que te estoy señalando. Hay preocupación porque están aumentando los casos de esta variante Omicron que todavía no se sabe mucho de ella. Lo que sí se está al tanto, Patricio, es que la vacuna sería efectiva para evitar una propagación más rápida y una afectación de salud mayor en las personas. Escuchemos, ¿te parece?, a la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez, quien nos habla de este primer caso, del caso cero de la variante Omicron acá en la Araucanía. Queremos informar el primer caso confirmado de variante Omicron en la región de la Araucanía. Este caso corresponde a un viajero de la comuna de Villarrica, procedente de Estados Unidos, el cual se encuentra asintomático realizando su cuarentena en residencia sanitaria. Se identificaron además un total de 19 contactos estrechos, los cuales corresponden a 4 familiares y 15 viajeros de distintas regiones. Todos ellos están realizando cuarentena obligatoria con PCR negativo hasta ahora. Se realizó además de manera preventiva un barrido territorial en la zona de residencia del caso índice, dando todos los resultados negativos de las muestras de PCR tomadas. El caso índice además era rezagado de dosis de refuerzo, es decir, solo contaba con 2 dosis Pfizer sin recibir la tercera dosis dentro del plazo establecido. Preocupación obviamente porque, Patricio, lamentablemente la pandemia, y lo conversábamos un poco en la mañana, tú decías, se ha calmado un poquito la situación, efectivamente, pero la pandemia no nos quiere dejar apareciendo cada vez variantes distintas y generando problemas. Hay países en Europa principalmente donde se habla ya de una quinta ola. De hecho, ya se están reduciendo los eventos incluso al aire libre con público, una situación bastante compleja que esperemos evitar llegue a esos niveles en nuestro país. Afortunadamente con la variante Delta se logró controlar y realizar un barrido importante gracias al proceso de vacunación. En estos momentos nuestra región tiene aproximadamente un 55-56% de personas ya con su esquema completo con 3 dosis. Es importante que esas poco más de 300.000 personas que todavía no lo han hecho se acerquen a los distintos locales de vacunación, Patricio, porque las 3 dosis son las que evitan en definitiva una situación más compleja en cuanto a la pandemia, dado que es necesaria la dosis de refuerzo. Es importante señalarlo. ¿A qué voy con el público objetivo? Por ejemplo, respecto a la tercera dosis, se pueden vacunar ya esta semana aquellos que tengan sus 2 primeras dosis hasta el 16 de marzo. Esas personas ya cumplen con el requisito para poder vacunarse durante esta semana, y obviamente los que tienen su esquema con anterioridad, que ya son rezagados en este proceso, y es clave que lo hagan. No solo porque es importante para la salud y evitar que un posible contagio, ojalá no sea así, sea más grave de lo que es en una persona que tiene su esquema completo con la dosis de refuerzo. Además de eso, aquellas personas
que no lo hagan dentro de esta semana y que obviamente estén dentro del público objetivo y sean mayores de 18 años, se les bloqueará su pase de movilidad a contar del 1 de enero. ¿Por qué? Porque será obligatorio a contar del 1 de enero tener las 3 dosis para poder obtener el pase de movilidad y trasladarse e ingresar a distintos locales donde se piden. Carlos. Escuchemos a la Seremi. Te escucho. Sí. Vamos a la Seremi y luego te planteo algunas interrogantes que me deja este descubrimiento del primer caso de la Omicron en la Araucanía. Vamos. Escuchemos a la Seremi y resolvemos las dudas. En nuestra región tenemos 462.714 personas que han recibido su dosis de refuerzo, a diferencia de las aproximadamente 300.000 personas que tienen pendiente la vacunación con esta dosis, la que es fundamental para poder estar protegidos frente a una infección grave de COVID y brotes de contagio importantes. Ahí escuchábamos a la Seremi, entonces Patricio, te escucho a ti fuerte y claro ahora. Sí, bueno, primero lo conversamos la semana pasada con Cristian Cares y Carlos Hernández. Lo que se ha estudiado hasta ahora desde una cuestión más bien empírica, es decir, desde la experiencia que se ha tenido con la Omicron, sobre todo en Sudáfrica, que fue desde donde se descubrió esta variante del COVID, es que pareciera ser no tan infecciosa como la Delta. Sus efectos no generarían en tanta gravedad en la salud de quienes se contagian con la Omicron, pero sí es muy fácil y es muy rápida su propagación. En este sentido, Carlos, fíjate que el protocolo de la autoridad sanitaria respecto de los chilenos que ingresan de regreso a Chile a través del aeropuerto internacional en Santiago, tú llegas al aeropuerto, te hacen un PCR y quedas prácticamente en libertad de acción. Puedes tomar un vuelo a donde tú quieras o puedes trasladarte en un vehículo particular a tu lugar de residencia. La pregunta es, ¿qué pasa si tomas un vuelo, por ejemplo? El PCR no es de resultado inmediato, se demora un par de horas, por qué no decir un día. De hecho, el protocolo dice 48 horas. En ese intertanto, tú puedes tomar un vuelo para llegar a tu lugar de residencia. La pregunta es, como no tienes el resultado del PCR, en la eventualidad de que el resultado sea positivo, lo vas a saber mucho después de haber desembarcado de ese vuelo con destino a tu ciudad de origen. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Pudieras contagiar efectivamente al resto de los pasajeros del vuelo? ¿No es un poquito light, voy a decir, este protocolo? ¿Y por qué no dejar entonces a la gente, al menos con sospecha, en residencia sanitaria, residencia que ya no existen, entre paréntesis? Recordemos, Patricio, que la gente que entra por el aeropuerto ya entra con un PCR negativo. Claro, tú tienes que hacerte un PCR negativo en el país desde el cual viajas. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, en el aeropuerto la línea aérea te pide un PCR negativo, evidentemente, de al menos 72 horas anteriores a la hora del embarque. Y luego tienes que hacer tu PCR cuando desembarcas en Chile. Pero ese PCR, Carlos, nos entrega de manera inmediata y mientras tanto tú puedes tomar un avión para ir a tu ciudad de residencia. ¿Qué pasa en el intertanto entre que tomas el avión, abordas el avión, estás 1 o 2 horas en el avión para poder llegar a tu ciudad de residencia? ¿Qué pasa con el virus si estás efectivamente contagiado con una variante o directamente con el COVID? Sí. Es que, Patricio, mira, la última parte no te la escuché muy bien. Te la repito. Solo Mira, cuando tú tienes que hacerte un PCR cuando sales del lugar del país al que estás visitando. Sí. Por ejemplo, te fuiste a Estados Unidos. 72 horas antes por lo menos. Tienes que tener un PCR de 72 horas, negativo evidentemente. Una vez que arribas a Chile, te toman otro PCR, pero ese PCR evidentemente su resultado no es inmediato, pero se te permite abordar, por ejemplo, un avión para trasladarte hasta tu ciudad de residencia. Si estás contagiado con una de las variantes o derechamente con el COVID, ¿qué va a pasar con esos pasajeros del avión? ¿Eventualmente los vas a contagiar? Mira, lo que pasa es que a raíz de que justamente las personas vienen
Voy a poner el ejemplo de la búsqueda activa de contactos en el aeropuerto Araucanía, acá en Temuco, en Freire. Se habilitó durante la semana pasada, es decir, ya tiene una semana y podemos saber algunos resultados respecto a eso. De las personas que han llegado a esa búsqueda activa, no se han pesquisado casos positivos en los PCRs que se han realizado, solo casos negativos. La probabilidad que sean contactos negativos, o sea, que sean contactos positivos es bastante baja, no son muchos los casos. De hecho, en el caso de la persona es el contagiado con respecto a los pasajeros, y del avión son solo 10 personas, que son los asientos más cercanos en cuanto a las distancias los que quedan como contacto estrecho. Ni siquiera es todo el avión por las normativas que tiene el Ministerio de Salud. Por eso se permite que se pueda trasladar, Patricio, pero son solo las personas que tienen, en este caso, el esquema, lo que habilita en estos momentos el esquema con 2 dosis. Eso va a cambiar en enero, que necesita las 3 dosis. En el caso de aquellas personas que no tienen su esquema de vacunación completo, tienen que hacer la cuarentena inmediata en una residencia en la capital de nuestro país.